participantes, es un gusto saludarlos la tarde de hoy. Quien les habla su facilitadora María Valeria Guaramato. Y en esta oportunidad, pues bueno, vamos ya a adentrarnos en lo que es nuestro segundo módulo de la materia, ¿ok? Con el tema o los temas correspondientes a lo que es el salario. Bien, entonces así iniciamos con la definición de lo que es el salario. Este concepto nosotros lo encontramos normado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, en el cual nos indica que el salario es toda remuneración, provecho o ventaja, o cualquiera que fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal y que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Entonces, bien, finalmente, ¿qué es el salario? Es esa contraprestación dineraria, ¿ok? Que se da al trabajador en ocasión de sus tareas realizadas, de su trabajo realizado o en ocasión de la prestación de su servicio. Tenemos entonces que hacer una diferenciación entre lo que es salario y lo que no es salario. Lo que no es salario contemplan lo que definimos como beneficios sociales de carácter no remunerativo. ¿Ok? Estos beneficios, eh, ¿cuál es, vamos a decir, su principal característica? Que ellos van a ayudar a aumentar el grado de satisfacción de ese conjunto de trabajadores del mismo modo, ayuda, vamos a decirlo así, en cierto modo, esa carga familiar o esa carga económica que tiene el trabajador, del mismo modo, ayuda a fomentar lo que es ese sentido de pertenencia del trabajador con la empresa, lo que es la vinculación y del mismo modo la identificación de ese conjunto de trabajadores con su ente o con su unidad empleadora. ¿Qué diferencia los beneficios sociales de carácter no remunerativo de un salario? ¿Qué los diferencia? Lo que es salario y lo que no, simplemente es que los beneficios de carácter no remunerativo no ingresan a la esfera patrimonial del trabajador. El trabajador no tiene una libre disposición de ese beneficio. Aquí tenemos un ejemplo. El comedor, las empresas que tienen servicio de comedor, se da el beneficio de la alimentación, pero eso no entra a la esfera patrimonial. O sea, no tiene una libre disposición el trabajador con relación a ese beneficio. Las guarderías infantiles tampoco entra a disposición patrimonial del trabajador, porque lo que hacen las empresas es solicitar la factura a ese centro de educación inicial, a ese centro educativo, y la empresa directamente emite el pago a la guardería o a este centro de educación inicial. Finalmente, también tenemos lo que son los útiles escolares para los hijos o familiares de los trabajadores. Estos se entregan, la modalidad es que se entrega ya los útiles o simplemente les dan un vale por cierta cantidad de dinero para que el trabajador se dirija a un centro, a una papelería, a hacer las compras y bueno, y eso ya pasa directamente a cuenta de la empresa, ¿sí? Otros tipos de beneficios de carácter no remunerativo son los uniformes de trabajo, los equipos de protección personal, todo lo que se invierte en la capacitación de ese trabajador, ¿ok? Entonces es importante ahorita que vamos a abordar lo que son los cálculos salariales, saber diferenciar o determinar qué tiene carácter em, salarial y qué no lo tiene. Sí, profesora, pero es que el comedor, la ropa de trabajo me la dan en ocasión también a la prestación de mi servicio. Perfecto. Pero no tienes una libre disposición de ese beneficio, vamos a decirlo, de ese dinero, porque como te digo, no entran, como les digo, perdón, no entran en esa esfera patrimonial del trabajador. El trabajador no tiene esa libre disposición. De igual modo, habrán empresas que tienen la modalidad de, ok, yo te doy el efectivo o anteriormente cuando se generaban los cheques para pagar los centros educativos. E igual el trabajador tenía que presentar la factura de pago y esa factura pues posteriormente era verificada por la empresa. Entonces, bien interesante saber esa diferenciación entre los beneficios de carácter salarial y los beneficios de carácter no salarial. Seguidamente tenemos dentro de este régimen salarial los diferentes tipos de salario o cómo se tienden a denominar el salario.
Nosotros entendemos por salario normal, lo mismo que encontramos normado en el artículo 104 de la LOT, que se refiere a esa remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. ¿En qué? En ocasión a la prestación de sus servicios, ¿sí? Todo lo que genere el trabajador en ocasión a la realización de su trabajo es un salario normal. El salario normal contempla su sueldo básico, sus horas extras, sus bonos por hora o por tiempo de trabajo nocturno. Bien, eso es lo que me va a conformar a mí el salario normal. Las comisiones también, a pesar de que no son regulares porque pueden variar los montos, siempre se dan de forma permanente, eso también conforma o forma parte de lo que es el salario normal. Ahora bien, en el artículo 122 tenemos reflejado lo que se refiere al salario integral. El salario integral es aquel que vamos a utilizar, escúchenme bien para que no cometan ese error en las evaluaciones, porque trimestre tras trimestre lo cometen. Bien, el salario integral lo vamos a utilizar única y exclusivamente para el pago de las prestaciones sociales, para más nada. ¿Qué contempla este salario integral? La parte, ok, de lo que era su sueldo normal, su salario normal, del mismo modo, la alícuota, una cuota parte de lo que eran sus utilidades y del mismo bono, del mismo modo, una cuota parte de su bono vacacional. Vamos a decir que es un cálculo de carácter especial, ¿sí? No lo vamos a tomar en cuenta para ningún otro cálculo que no sea el de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es el pago al cual se hace merecedor el trabajador cuando culmina su relación de trabajo. Entonces, que quede claro este concepto. Salario normal no tiene nada que ver con el integral. Salario normal para todos y cada uno de los cálculos de carácter salarial. Horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas de bono nocturno, vacaciones, bono vacacional, días feriados, días de descansos trabajados. Bien, salario integral lo vamos a tomar única y exclusivamente, como lo dice aquí, el material para el cálculo y pago de prestaciones sociales. Entonces, es importante que tengan esto en cuenta porque reiteradas veces cometen ese error en las evaluaciones, ¿sí? Vamos entonces a desglosar un poquito más de lo que les venía hablando anteriormente. ¿Cuál es el salario que nosotros vamos a utilizar para calcular? Esto es para reforzar la lámina anterior. Salario normal. Vamos a utilizarla para trabajar, para calcular el bono nocturno, ¿ok? Que el bono nocturno es ese recargo del 30% que se calcula sobre el salario por hora, ¿ok? Convenido por ese trabajador para su jornada diurna. Bien, las horas extras, tanto diurnas como nocturnas, ok, la hora extra diurna tiene un recargo del 50% sobre la hora, su hora convenida normal de la jornada y tenemos la hora extra nocturna, que también escuchen aquí, la hora extra nocturna no es que sea el 80% del recargo. Ustedes ven el 50 más el 30 y tienden a sumar y a multiplicar o a calcular el 80% de recargo y eso está totalmente errado. Todos los trimestres les hago aquí un inciso para que presten atención. Es el 50 más el 30. Para que ustedes sea más fácil, ustedes calculan la hora extra diurna, ¿ok? Y a ese valor le van a calcular el 30%. Eso realmente va a ser que la hora extra nocturna tiene un recargo del 1,95 o del 95%. Estos 50 más el 30 está errado. Errado porque el 30%, este 30% adicional que tenemos acá, lo vamos a calcular prácticamente sobre el valor de de la hora extra diurna. O sea, lo vamos a calcular con una hora, con un monto que ya posee un recargo. En los cálculos lo vamos a ver mejor, pero aquí nuevamente les hago esta acotación. Nunca sumen el 50 más el 30 al momento de calcular las horas extras nocturnas. Bien, tenemos los días de feriado o los días feriados o los días de descanso laborados, ¿ok? Que aquí el recargo equivale al 50% de descuento y del mismo modo nos sirve para el cálculo de lo que es el bono vacacional. Y recuerden nuevamente, el salario integral nosotros los vamos a utilizar única y exclusivamente para el cálculo de las prestaciones sociales. Vamos entonces con esta parte de los cálculos que me hubiese gustado
que se conectaran, porque esta parte es un poquito práctica y siempre genera dudas. De igual modo, si presentan alguna inquietud, la pueden escribir por la plataforma. Bien, ¿cómo nosotros vamos a calcular un salario mensual en caso de que nos den el salario diario? Estos cálculos, muchachos, realmente son sencillos. Ustedes al leer la ley, interpretar la ley y utilizar un poquito, vamos a decir, lógica matemática en este sentido, se van a dar cuenta que los cálculos son muy sencillos. Bien sea que nos den nos soliciten el salario mensual, ok, para yo calcular el salario mensual tengo que saber cuánto es mi salario por día. Entonces, yo lo que necesito es saber cuánto gano yo diariamente, que eso o lo dice el contrato de trabajo, se lo dice su empleador, y lo va a multiplicar por 30 días. Profesora, pero es que hay meses que tienen 31 días, sí, correcto. Pero la legislación laboral, el almanaque laboral, trabaja con calendario comercial, ¿ok? Trabaja con calendario de 360 días. Entonces es importante que tengan en cuenta que siempre que nosotros vamos a manejar cálculos sobre de salarios, salarios mensuales, cálculos de vacaciones, lo referente a cálculos de carácter salarial, vamos a trabajar con meses de 30 días. Siempre con meses de 30 días, así estemos trabajando o el mes que esté corriendo sea de 31. Bien, porque se trabaja con el calendario comercial, calendario de 360 días. Ahora, apliquemos la lógica de modo inverso acá. Si me piden el salario diario, evidentemente me tienen que dar o mi salario semanal o mi salario mensual, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que el mes laboral siempre va a estar conformado por 30 días, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo tomo mi salario, mi total de salario mensual y lo voy a dividir entre 30 días para así poder obtener mi salario diario. Fíjense que son cálculos sencillos, a lo mejor de primera mano ustedes los ven y diario, semanal, mensual, cruzo, pero ustedes se sientan y escriben esto y créanme que eso más nunca se les va a olvidar. Es muy sencillo. Seguimos con el salario semanal. Si nosotros tenemos ya el salario diario, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 7 días. No me multipliquen por 5. Profesora, pero es que la ley establece que son 5 días que se deben trabajar a la semana. Perfecto. Pero los días de descanso se consideran también salarios. Esos días de descanso deben ser remunerados. Entonces, por eso la semana contempla, el salario semanal contempla los 5 días de trabajo y los 2 días de descanso obligatorio. Entonces, el salario, para calcular el salario semanal, muchachos, me toman 7 días, semanas de 7 días, no me vayan a tomar los 5 días que trabajó esa persona. Bien, que por favor eso también les quede claro por ahí. Ahora, yo necesito o requiero saber cuál es el salario por hora de ese trabajador. Entonces, si nosotros vamos de lo macro a lo micro, si tenemos las horas, ¿ok? Antes de las horas, pues tenemos el día y antes del día tenemos el mes. Si ya tengo mi salario mensual, lo voy a dividir entre 30 para que me dé mi salario diario y ese salario diario lo voy a dividir entre el número de horas que compone la jornada laboral de ese trabajador. Aquí lo vemos. Mi salario normal por hora va a ser igual a mi salario diario. Ah, que no tengo mi salario diario, ya ustedes saben. Toman el salario mensual y lo dividen entre 30. Ahí ustedes ya tienen su salario diario. Ese salario diario yo lo voy a dividir entre el número de horas de la jornada. Ustedes saben que contamos con 3 tipos de jornada que se encuentran normadas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y la trabajadora. Tenemos de primera mano la jornada diurna, que está compuesta por 8 horas de trabajo. Tenemos la jornada nocturna, que comprende 7 horas, ¿ok? De trabajo. Y la jornada mixta, que yo brindo servicio en horas del día y en horas de la noche, ¿ok? Y esta jornada no puede exceder de las 7,5 horas de trabajo. Recordemos que estos no pueden ser horas de trabajo continuas, siempre tiene que haber un descanso de mínimo 1 hora cuando ya tengo cumplidas 5 horas de mi jornada laboral, ¿ok? Cumplí 5 horas de mi jornada laboral, tengo derecho a 1 hora de descanso, ¿ok?
Pero bueno, volviendo entonces al cálculo del salario normal por hora, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro salario diario. Si el trabajador tiene una jornada diurna, lo dividimos entre 8. Si tiene una jornada nocturna, lo dividimos entre 7. Y si tiene una jornada mixta, lo dividimos entre 7,5. De verdad, si quieren esto lo sacan, hacen sus cálculos, hacen sus ejercicios aparte para que se den cuenta de verdad que no son cálculos para nada complicados. Es nada más saber o entender, poder desglosar cuáles son los datos que nos están dando, si nos están dando un salario diario y nos piden calcular el salario mensual, que tenemos que hacer, calcular por 30, recuerden siempre por 30. Si tenemos un salario semanal y nos piden el salario diario, dividir entre 7, porque la semana contempla los 5 días de trabajo más los 2 días de descanso. Esos 2 días de descanso también son remunerados. ¿Ok? O por el contrario, si yo necesito saber mi salario mensual, pero nada más sé cuánto gano diariamente, ese salario lo voy a multiplicar por 30. Y si necesito saber cuánto es mi salario por hora, agarro mi salario diario, ubico qué jornada de trabajo tiene el trabajador, si es diurna, nocturna o mixta, y la divido entre el número de horas que corresponde. Aquí tenemos un ejemplo de un salario mensual, un trabajador, una persona X que tiene un salario de 600 bolívares. ¿Ok? Vamos entonces de primera mano a calcular el salario diario. Ustedes cuando estén practicando o estén viendo la clase, evidentemente tienen que tener a mano su calculadora y la ley del trabajo importante, ¿ok? Para que puedan entender esto. Aquí ya nos están diciendo que el salario mensual es de 600 bolívares. ¿Qué tengo que hacer? Si te cuento con el salario del todo el mes, contar esos 600 bolívares y los divido entre 30 días que componen el mes. Bien, 600 entre 30 tengo que ese trabajador devenga 20 bolívares diarios. Yo quiero saber ahora el salario semanal. Como ya calculé aquí mi salario diario, voy a tomar este salario diario y lo voy a multiplicar por 7. ¿Por qué por 7? Mi semana laboral está compuesta por 7 días, 5 días de trabajo y 2 días de descanso con pago. Entonces, salario semanal, tomamos nuestro salario diario y lo vamos a multiplicar por 7. Ahí tenemos ya nuestro salario semanal. El salario por hora. ¿Qué dijimos? Ya tenemos aquí nuestro salario, nuestro sueldo diario, ¿ok? Que vamos a ubicar la jornada que tiene ese trabajador, si es una jornada diurna, si es una jornada nocturna o es una jornada mixta. Tomamos estos mismos 20 bolívares del salario diario y los vamos a dividir entre 8 si este trabajador presta servicios en una jornada diurna, lo vamos a dividir entre 7 si presta servicios en una jornada nocturna y lo vamos a dividir entre 7,5 si el trabajador presta servicios en ambos turnos, es decir, en una jornada mixta. Entonces, este es el primer ejemplo. Seguimos entonces, por favor, con este mismo ejemplo, sin verlo, ustedes copian las fórmulas y háganlo ustedes mismos con su calculadora para que vean que de verdad es un sistema, son unas fórmulas bastante sencillas. Al entender esto, lo demás se va a hacer mucho más fácil. Seguimos entonces con ese mismo trabajador que tiene un salario mensual de 600 bolívares. Vamos ahora a realizar los cálculos de bono nocturno, que sabemos que es ese trabajo que se presta, ¿ok? En jornadas o en horas de jornada nocturna. Tenemos entonces, como lo, como lo estuvimos hablando, que el bono nocturno se encuentra normado en el artículo 117 de la LOT y este lo que nos indica es que la hora tiene que tener un recargo del 30%, ¿ok? Sobre, vamos a decir, esa hora que fue convenida para la jornada diurna. Aquí lo dice muy claro, convenido para la jornada diurna. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacar el salario diario? Voy a dividir entre 8 porque la misma ley me dice que es el 30% sobre el salario por hora convenido en la jornada diurna. Aquí ya nos están diciendo jornada diurna, entonces yo voy a venir y voy a dividir entre 8. Primero, salario mensual, los mismos 600. Calculo mi salario diario, 600 entre 30 días. Meses laborales siempre son de 30 días, ¿ok? Me dan mis 20 bolívares
Y mi salario por hora, voy a tomar estos 20 bolívares diarios y lo voy a dividir entre 8. ¿Por qué? Recuerden lo que dijimos aquí, ¿ok? Si es una jornada diurna, lo dividimos entre 8, si es nocturna, entre 7, y si es mixta, entre 7,5. Entonces, ya sabemos que es una jornada diurna, dividimos entre 8, nos da un salario por hora de 2,5. Bien, si este es mi valor por hora, ahora a este valor por hora le voy a calcular el recargo del 30%, ¿ok? 2,5 por el 30% me da 0,75 bolívares. Y finalmente mi valor total de la hora nocturna va a ser estos 2,5, que es mi salario por hora, más 0,75 que se me generó por el cálculo del recargo del bono nocturno. 2,75 más 0,75 me da 3,75. Bien, o si ustedes lo quieren hacer más directo, ustedes multiplican 2,5 por 1,30 y les da inmediatamente el 3,25. ¿Sí? Entonces, como les digo, en el momento que ustedes estén practicando, importante que tengan a la mano la ley del trabajo, se remitan a los artículos que yo les estoy indicando acá, lean el artículo, lo interpreten, porque en la misma ley dice qué es lo qué factores tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? ¿Qué valor, qué días, qué jornada? Porque fíjense aquí en el bono nocturno justamente nos indica eh, que el valor convenido para la jornada diurna. Ya sé que esa hora yo la tengo que calcular en una jornada diurna de 8 horas. Ahora, seguimos con el tema de las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias es ese trabajo adicional que va a realizar ese trabajador que excede, ¿ok?, de su jornada de trabajo normal, bien sea por alguna emergencia que se haya presentado en la empresa o por solicitud expresa de su patrón. Las horas extraordinarias, bien sabemos que tienen que estar autorizadas por el Ministerio del Trabajo. Cuando estas logran ser programadas, bueno, se va a hacer un inventario, se va a hacer un cambio de servidor, X cosas. Sabemos que las 8 horas laborales no van a ser suficientes. Vamos a solicitar el permiso de la inspectoría para trabajar 2 horas extras el personal que vaya a estar allí. Si simplemente fue una alarma, se cayeron, una emergencia, perdón, se cayeron los sistemas de venta, se reventó un tubo en la empresa, por dar otro tipo de situaciones, y se tienen que quedar allí, igualmente se tiene que notificar entonces el trabajo de esas horas extras, ¿ok? Por situación de emergencia. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular las horas extraordinarias? La ley que me indica. La hora extra diurna, ¿ok? Yo la voy a calcular que la hora extra diurna es hasta las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche se considera hora extra nocturna, con el 50% sobre el salario por hora convenido para la jornada ordinaria. Esto quiere decir la jornada diurna. Y la hora extra nocturna, como tenemos acá, ¿bien? Es el 50% de recargo, ¿ok? Más el 30% de recargo. Nunca es el 50 más el 30, 80. Recuérdense que no se calcula con el 80%. Esto es sencilla, o se los voy a explicar de otro modo. El cálculo de la hora extra nocturna es como si ustedes le estuvieran calculando una hora de bono nocturno a una hora extra diurna. No sé si por ahí lo pueden ver mejor para que no cometan el error de sumar 50 más 30 en ese caso. Entonces, la hora extra nocturna, nosotros tomamos la hora extra diurna, el valor que nos da, y lo vamos a multiplicar por el 30% de recargo. Tenemos aquí este ejemplo. El mismo salario mensual de 600 bolívares, lo vamos a dividir entre 30, que es el mes laboral, 30 días, nos dan 20 bolívares diarios. Vamos a calcular mi salario por hora, 20 bolívares diarios entre mi hora extra diurna, ¿ok? Esto nos va a dar 2,5. Para nosotros sacarlo de un modo directo y que no se confundan el 50 más el 80, la extra diurna más el recargo, háganlo con esta forma. Hora extra diurna la van a multiplicar el valor de la hora por 1,5, ¿sí? Les va a dar el excedente completo.
2.5 por 1.50 me da 3.75. La hora extra nocturna la van a multiplicar por 1.95. ¿Ok? No hay más nada. Entonces, tenemos nuestra, aquí hay un error, evidentemente, porque aquí es 2.5, ¿ok? O al menos que no haya un error, sino que si aquí la persona tenía una jornada, ¿ok? Nocturna, no lo dividieron entre 7, perdón, entre 8, sino lo dividieron entre 7 y por eso me está dando un poquito más acá. Entonces, como la jornada ordinaria de esa persona es una jornada nocturna, ¿ok? Entonces, esto es lo que me da el valor de la hora y lo multiplico por 1.95 que va a ser el recargo. Perfecto. Ahí me va a dar absolutamente directo y no tengo que calcular el 50 más el 30, perfecto. Hora extra diurna, multiplico el valor de la hora por 1.5, ¿ok? Ese valor lo voy a multiplicar realmente, si fueron 3 horas extras diurnas, lo multiplico ese resultante por esas 3 horas extras diurnas. La hora extra nocturna, tomo el valor de la hora y lo multiplico por 1.95, punto. ¿Ok? Háganlo más sencillo utilizando esos factores para multiplicar. El 1.5 si es diurna y el 1.95 si es nocturna. Seguimos entonces con las vacaciones. ¿Ok? Vamos a ver, paso por acá. Ok, las vacaciones. Las vacaciones nosotros las encontramos normadas en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Y este refiere que cuando el trabajador cumpla un año de servicio ininterrumpido para un patrono o para una patrona, tiene derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles, ¿ok? Ya a esta altura ustedes tienen que saber que son días hábiles y que son días continuos, ¿ok? Los años sucesivos tendrá derecho además a un día adicional remunerado por cada año de servicio hasta un máximo de 15 días hábiles. ¿Qué es esto? Mi primer año de servicio en la empresa, yo me hago acreedor de 15 días de disfrute vacacional, ¿ok? Al segundo año, yo me voy a hacer acreedor de un día adicional de esas vacaciones. Eso quiere decir que a mi segundo año de servicio yo voy a disfrutar los 15 días que me otorga la ley más un año que me gané, ¿ok? Ese año adicional. El segundo año voy a disfrutar 16 días de vacaciones. El tercer año voy a tener mis 15 días de vacaciones más 2 días adicionales que me gané, entonces son 17 días. Así sucesivamente hasta que yo pueda acumular en días adicionales 15 días. Entonces voy a tener 15 días de disfrute de vacaciones y 15 días, ¿ok? De, vamos a decirlo para redundar, de días adicionales. O sea que lo máximo que puede tener un trabajador de vacaciones son 30 días hábiles, ¿ok? Porque ese es su tope. Y ese tope se consigue a los 16 años de servicio. Y ahorita más adelante lo vamos a ver en una tablita que lo vamos a intentar mejor. Ok, el bono vacacional. El artículo 192 nos indica que los patrones pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones. Eso quiere decir que el trabajador sale de vacaciones con el pago de sus vacaciones y con el pago de su bono vacacional. ¿Ok? Además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute, equivalente a un mínimo de 15 días de salario. Y del mismo modo, más un día por cada año, ¿ok? De servicios hasta un total de 30 días de salario normal. ¿Cuál es la diferencia entre el bono y el disfrute? Que el tope de los días de disfrute son 15 días adicionales y me va a hacer un tope de 30 días de disfrute. En cambio, el tope de los días adicionales de bono vacacional tiene un tope de 30 días. Y yo finalmente voy a acumular hasta un total de 45 días de bono vacacional. No sé si se entiende, pero vuelvo y vamos a recapitular. Vacaciones. Me hago acreedor de mis 15 días de vacaciones al cumplir mi año de servicio. ¿Ok? A partir del segundo año, por cada año de servicio, me hago ganador o acreedor de un día adicional de vacaciones. Pero esos días adicionales tienen un tope de 15. ¿Ok? 15 días de disfrute por ley, 15 días
que me hago por los días adicionales. Esto me llega a un tope de 30 días de disfrute. El bono vacacional, del mismo modo, la ley me otorga un mínimo de 15 días de bono vacacional, porque aquí indica que un mínimo, porque hay empresas que pueden ofrecer más de bono vacacional como, vamos a decirlo, como beneficio. Muchas veces en las convenciones colectivas se acuerda tener más días de bono vacacional. O sea, para todos los trabajadores, indistintamente del tiempo que tengan, se les van a dar 30 días de bono vacacional, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, 15 días de bono vacacional y del mismo modo, cada año yo voy a ir acumulando un día extra, un día adicional a ese disfrute. La diferencia con las vacaciones es que el bono vacacional sí tiene un tope hasta de 30 días. Entonces, yo tengo mis 15 días de disfrute que me da la ley, más 30 días que yo puedo acumular. Aquí vamos a verla en esta tablita. Aquí lo vamos a ver mucho más sencillo. El primer año yo me hago acreedor de 15 días de vacaciones y 15 días de bono vacacional, es lo que me indica la ley. A partir de cuando yo cumplo un año de servicio ininterrumpido, ya me hice acreedor de las vacaciones. El segundo año yo tengo mis 15 días de disfrute que me garantiza la ley, más ese día adicional que me indica el artículo que a partir del segundo año yo me hago merecedor de un día adicional, tanto de vacaciones, ¿ok? Como de bono vacacional. Y así sucesivamente, una persona que tiene 5 años tiene sus 15 días por ley, más 4 días adicionales que que ha generado, ¿ok? Consecutivamente por su trayecto en la empresa. Aquí, 15 más 9, 15 más 10, 15 más 11, recuerden, el tope para el disfrute de vacaciones es 15 más 15. 15 días de disfrute más 15 días adicionales. Y el tope del bono vacacional va a ser 15 días de bono más 30 días de bono. O sea, que si ya yo cumplí 18 años y llegué al tope de disfrute, no pasa nada porque yo sigo acumulando mis días de bono vacacional. Ya no van a ser 30, sino 32. ¿Ok? Días de disfrute vacacional, de bono vacacional. Entonces, en cuanto al cálculo de las vacaciones, a veces tienden a surgir ciertas dudas. Las vacaciones, ¿cómo las vamos a calcular? Cuando son personas que tienen un salario fijo, ¿ok? Que siempre, por dar un ejemplo, mira, tu salario van a ser 10.000 bolívares mensuales y así se firma en contrato. Todos los meses tú cobras 10.000 bolívares mensuales o su equivalente, si te pagan en divisas, su equivalente en bolívares. Siempre que si tienes un salario fijo, tu método o tu salario de cálculo, tu método de cálculo va a ser el último salario normal que devengaste. Esto quiere decir, si sales de vacaciones en febrero, te van a calcular las vacaciones con el salario de enero. Si en enero tuviste horas extras, si en enero trabajaste un día feriado o un día de descanso, recordemos que eso forma parte del salario y con ese salario normal se te realiza el cálculo de las vacaciones o se realiza el cálculo de las vacaciones. Bien, personas con salario fijo, su último salario normal. Ahora bien, personas con salario variable, en este caso, por decir los vendedores, ¿sí? Que su salario depende de sus ventas y de ese porcentaje de comisión que se da. Entonces, como sabemos que es muy difícil que siempre saquen los mismos montos cuando estamos hablando de comisiones, ¿qué se hace? Si el trabajador va a salir en abril, por poner un ejemplo, vamos a tomar el sueldo de enero, febrero y marzo y lo vamos a promediar. Y ese salario promedio es con el cual yo le voy a calcular a él las vacaciones. Si el trabajador me sale de vacaciones en diciembre, entonces yo voy a tomar noviembre, octubre y septiembre, ¿ok? Los 3 meses anteriores al disfrute. Recuerden, si él sale en abril, los 3 meses anteriores a abril, yo voy a sumar todos sus ingresos y voy a sacar ese salario promedio, ¿ok? Entonces, muchachos, si ustedes tienen alguna duda referente a los cálculos, que como les digo, están en la ley, o profesora, no entiendo algo, o esto, pues de verdad no me quedó claro, escríbame por la plataforma, igual allí se encuentra material de lectura, material de apoyo, para que entonces pues puedan llevar a cabo su actividad evaluativa mm, vamos a ver, con el mayor de los éxitos. Bueno, gracias por su atención. Espero que puedan ver la clase luego ya en plataforma. Vuelvo y les reitero, estoy a la orden para cualquier duda. Que estén muy bien. Feliz tarde.